Thank you, Dr. Sahim, for your wonderful presentation. I would like to Podría hacer remind you that preguntas directas. El siguiente tema lo tocará la doctora Beatriz Adrada, quien es profesor asociado del Departamento de Imagen de Radiología del Hospital Anderson. Doctora, por favor. Bueno, buenos días. Gracias a los organizadores del Congreso por invitarme a Monterrey y en especial al doctor Valero. Vamos a hablar del papel de las imágenes en la evaluación de la terapia neoadyuvante. Bueno, vamos a comenzar con lo que es el papel de las imágenes en la evaluación de la terapia sistémica. Tenemos que el tratamiento del cáncer de mama localmente avanzado ha evolucionado desde un tratamiento quirúrgico primario con un control local de la enfermedad a un manejo multidisciplinario con énfasis en la terapia sistémica. Países con programa de mamografía tienen un bajo porcentaje de carcinoma local avanzado de aproximadamente 10%, mientras que países que no tienen un programa de mamografía, el cáncer localmente avanzado es hasta un 60%. Las ventajas como de la terapia sistémica son que evalúa la respuesta en vivo. Sabemos que el cáncer tiene muchas variedades, los cánceres responden de manera diferente, entonces podemos saber qué quimioterapia responde y cuál no. Al disminuir el tamaño del tumor, el porcentaje de lumpectomías se incrementa. Proporciona factores pronósticos, como lo explicó la doctora Sahim en su conferencia, evalúa la respuesta patológica completa y carga residual tumoral, son factores pronósticos relacionados con la sobrevida de la paciente. Por lo tanto, la predicción de una respuesta adecuada a la terapia sistémica se vuelve crítica para un tratamiento exitoso. Y hay varias preguntas que nos hacemos. La primera, ¿cuál es la mejor modalidad diagnóstica para evaluar la respuesta a la terapia? ¿Cuál método nos permite detectar de una forma temprana si la terapia sistémica está respondiendo o no? ¿Cuál modalidad diagnóstica se correlaciona mejor con la patología quirúrgica? Y en este momento no hay un consenso acerca de cuál es el mejor método para evaluar la respuesta del tumor a la terapia sistémica, ni tampoco hay protocolos estandarizados en imagen acerca de cómo evaluar esto. Sabemos que en muchas partes, en muchas instituciones, se hace solamente examen físico como método de evaluación de la terapia sistémica, pero también hay muchas modalidades diagnósticas que podemos utilizar. En cuanto al examen físico, tenemos que lo hace el clínico, es limitado por sí solo, cuando son tumores pequeños, no se puede, para el clínico es muy difícil evaluar si el tumor está disminuyendo o no, y también no se puede diferenciar entre lo que es una masa o una fibrosis. En cuanto a las modalidades diagnósticas, también hay muchas preguntas, hay muchos problemas para nosotros. Por ejemplo, para poder diferenciar a veces entre una masa residual y lo que es una fibrosis. Y por ejemplo, cuando el tumor se fragmenta, a veces es muy difícil documentar, medir el tamaño del tumor. También hay otros factores que tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, la clasificación histológica del tumor. Esto nos afecta el tipo de modalidad diagnóstica que vamos a utilizar. Miren, por ejemplo, en este caso de una paciente de 53 años con un carcinoma ductal invasivo que era ER negativo, PR negativo y HER2 positivo, vemos que la mamografía, tenemos ahí la proyección caudal y medio lateral. Déjenme mirar a ver.
Vemos que el cáncer se ve muy bien, se ve en el cuadrante superinterno. ¿Con qué puedo señalar? Entonces, miramos aquí, el cáncer está aquí en esta parte, es una masa mal definida y vemos que lo podemos ver muy bien en mamografía. En ultrasonido vemos el conjunto de masas hipoecoicas y lo mismo en resonancia magnética. La masa se ve muy bien. Esto es antes de la quimioterapia y luego lo vemos después de la quimioterapia, en donde vemos que el tumor se ha resuelto completamente. Como dijo la doctora Sahin, es muy importante para nosotros colocar marcadores metálicos. Esto es antes de la quimioterapia, esto es después de la quimioterapia, y ultrasonido antes de la quimioterapia y después de la quimioterapia, donde no vemos ninguna masa residual, solamente vemos un marcador metálico. Igual la resonancia aquí, la masa irregular, antes y después de la quimioterapia. Y cuando vemos el espécimen de radiografía, vemos que no hay ninguna masa, lo único que vemos son los marcadores y no podemos, y tenemos que la patología quirúrgica no demostró ningún carcinoma residual. Otra vez, debo enfatizar que es muy importante colocar los marcadores metálicos cuando tenemos un carcinoma local avanzado, porque es muy importante para el cirujano, sobre todo cuando hay una respuesta completa, como en este caso, es muy importante para el cirujano mirar cuál es el área que se debe remover, y también es muy importante para el patólogo, porque de esta manera los radiólogos podemos marcar el área y el patólogo puede sacar las muestras del área que es relacionada con el cáncer. Pero miren este otro caso de una paciente de 54 años que tenía una lesión en la piel, fue biopsiada y dio un carcinoma invasivo. Esta es una mamografía, una proyección craneocaudal, y miramos que el cáncer está aquí, es muy difícil de ver, es una distorsión de la arquitectura. Esta es una imagen de mamografía convencional, esta es una imagen de tomosíntesis, no se ve en la tomosíntesis muy bien tampoco. Si miramos aquí, esta es el ultrasonido no vemos ninguna masa, sino que vemos una sombra acústica, y vemos que la mamografía es el método ideal. Miren aquí, la mama contralateral es completamente limpia, y aquí vemos un gran cáncer que medía 8 centímetros de diámetro. La paciente se le hizo un PET, miren que no hay mucha captación de la flúor de oxiglucosa. Esto es muy característico en lo que son los carcinomas lobulares. Entonces, en este caso, en donde ni la mamografía ni el ultrasonido sirvieron, el método ideal para evaluar la terapia sistémica es la resonancia. Y como pueden ver, la primera imagen nos muestra el cáncer al principio, a la mitad de la quimioterapia y al final, donde no vemos cáncer residual. Sabemos que aproximadamente la respuesta patológica completa está aproximadamente en un 30%, pero hasta un 70% de los cánceres tienen una respuesta parcial, y es muy importante encontrar una modalidad diagnóstica que nos detecte de una manera temprana si hay o no respuesta al tratamiento, para así disminuir la toxicidad de la terapia neoadyuvante. Y al mismo tiempo es importante encontrar una modalidad diagnóstica que al final de la terapia nos diga si hay tumor residual y que nos mida confiablemente el tamaño del tumor residual. Entonces vamos a comenzar con las modalidades estándares, como son la mamografía, ultrasonido y resonancia magnética. En cuanto a la mamografía, tenemos que no es confiable para usarla como un único método para evaluar la respuesta al tratamiento. ¿Por qué? Porque sobre todo, por ejemplo, en mamas muy densas, no se puede ver muy bien los márgenes del tumor y es muy difícil determinar el tamaño, por ejemplo, en el carcinoma lobular o carcinoma inflamatorio. Miren aquí estos ejemplos. En el ejemplo del lado
derecho tenemos aquí un carcinoma lobular. El ejemplo que yo les mostré anteriormente es la mama es muy densa. La mamografía nos subestima el tamaño del tumor, solamente vemos esta distorsión de la arquitectura y es muy difícil de mirar. Este es un carcinoma de tipo inflamatorio y miramos la gran adenopatía, miramos el engrosamiento de la piel. Pero el margen de la masa es muy difícil. Lo único que sabemos es que la masa está aquí porque está aquí el marcador metálico. Entonces, en este tipo de tumores, la mamografía no es un método ideal para evaluar la respuesta a la terapia sistémica. Signos confiables de respuesta a la terapia sistémica de mamografía, hay muchas publicaciones y los dos únicos signos confiables son la disminución del tamaño de la masa y la disminución de la densidad de la masa. Por ejemplo, en este ejemplo, ustedes ven una masa y aunque no se ven los bordes un poquito indistintos, sí se puede saber que hubo una buena respuesta al final de la quimioterapia con una respuesta patológica completa. Este era un carcinoma triple negativo. Bueno, ¿qué pasa cuando la masa de mamografía está asociada con calcificaciones? ¿Son las calcificaciones un indicador de respuesta a la terapia sistémica? Nosotros evaluamos en MD Anderson a 106 pacientes con un carcinoma local avanzado y que les dieron quimioterapia y vimos que las calcificaciones disminuían en un 33%, estaban estables en un 41% e incrementaron en un 28%. Y luego de estos 106 pacientes vimos que 32 pacientes tuvieron una respuesta patológica completa, 9 estaban relacionados con carcinoma ductal in situ y 21 pacientes las clasificaciones eran benignas. O sea que las calcificaciones en mamografía no son un buen indicador de la respuesta a la terapia sistémica y a veces nos puede sobreestimar el tumor. Lo que pasa es que en este momento no tenemos una modalidad diagnóstica que nos diga al final de la quimioterapia si estas calcificaciones son malignas o si han vuelto ya benignas. Miren, en este caso es una paciente de 50 años que se presenta con una masa y calcificaciones pleomórficas. Era un carcinoma ductal invasivo, ER negativo, PR negativo y HER2 negativo. Miren la masa aquí, es una masa irregular con calcificaciones pleomórficas. Y está la masa después de la quimioterapia, aquí está el marcador, como vemos la masa antes y después, después de la quimioterapia la masa se ha resuelto completamente, pero las calcificaciones persisten, las calcificaciones fueron estables y cuando la paciente se llevó a cirugía se encontró que había cambios fibroquísticos, no había tumor residual y las calcificaciones estaban asociadas a tejido mamario benigno. En resumen, la mamografía es el método más sensitivo para demostrar las calcificaciones. La correlación, como dije antes, de la mamografía sola con la patología quirúrgica no es muy buena. La sensitividad es mejor que el examen físico, pero la especificidad es más baja. Y ahora seguimos con lo que es el ultrasonido. Este es el que más utilizamos en MD Anderson. El ultrasonido es muy preciso en medir, es más preciso que la mamografía en medir el tamaño del tumor en un 90%. Predice la respuesta patológica con una sensitividad al 45.8% y una especificidad de aproximadamente 94%. ¿Qué pasa con el ultrasonido? Es operador dependiente, como todos sabemos. A veces es muy difícil medir el tumor cuando sobre todo se fragmenta en múltiples masas. Y es muy difícil de reproducir cuando se hace ultrasonidos de manera seriada. Sin embargo, que en su publicación demostró que cuando la mamografía y el ultrasonido no muestran cáncer, esto se correlaciona con la patología quirúrgica hasta en un 80% de los casos. Esto fue corroborado con Bentinger, quien demostró los mismos hallazgos, que cuando la sensitividad de la mamografía y el ultrasonido combinado en predecir la respuesta patológica completa era de 79%. Esta combinación es limitada en el carcinoma lobular.
Este es un caso donde vemos una masa antes y después de la quimioterapia. Miren que en la mamografía solamente se ve al final el marcador metálico, no hay ninguna masa, está aquí en la parte medial de la mama derecha. Y lo mismo el ultrasonido, miren la masa bien irregular y al final solamente se ve una vaga distorsión de la arquitectura, lo cual se correlacionó muy bien con la patología quirúrgica donde no había ningún tumor residual. Bueno, ahora nos vamos a lo que son modalidades diagnósticas más funcionales como son la resonancia y el PET-CT. La resonancia nos proporciona un detalle anatómico exquisito, no utiliza radiación ionizante, la mayoría de los cánceres realzan, nos muestra la vasculatura del tumor porque inyectamos medio de contraste y evaluamos muy bien la respuesta de la terapia sistémica, si es completa, parcial o pobre. Miren este caso, un tumor triple negativo, miren la mamografía, aquí se ve la masa de bordes no muy bien definidos. Este es el ultrasonido con una masa irregular, pero definitivamente el detalle que nos da la resonancia es mucho mejor. Aquí está la masa al inicio de la terapia, la masa después de la primera fase de la quimioterapia y aquí hay un pequeño componente necrótico, aquí la masa comenzó a aumentar más y al final de la quimioterapia había un gran componente necrótico, la masa seguía progresando, lo cual correlacionó con la patología donde nos demostró un cáncer de aproximadamente 5 centímetros. Definitivamente la modalidad diagnóstica que nos correlaciona más con la patología quirúrgica es la resonancia, con una sensitividad del 68%, una especificidad del 91%, el valor predictivo negativo va entre un 60 a 100%, o sea que el hecho de que en la resonancia nosotros no veamos un realce de la masa a veces no indica que haya una respuesta patológica completa. Se ha hecho un estudio prospectivo y multicéntrico que es el ACRIN 6657 para mirar el papel de la resonancia en la terapia neoadyuvante y se vio que los mejores predictores de respuesta patológica completa son la disminución del diámetro y del volumen del tumor. ¿Qué problemas tenemos con la resonancia? Tenemos lo que es la sobreestimación, que es en aproximadamente un 6%, y la subestimación, que es entre un 20 a 30%. Sobreestimación lo vemos en los casos de que inflamación, esclerosis, necrosis o carcinoma ductal in situ. Subestimación lo vemos en algunos efectos antivasculares de las drogas como los taxanes, el carcinoma ductal in situ. No hay respuesta inflamatoria o cuando hay pequeños focos de enfermedad que no realzan mucho con el contraste. Esta es una paciente de 42 años con un carcinoma que estuvo en el 2001. Aquí pueden ver los marcadores metálicos de la cirugía. La mamografía fue leída como negativa, el ultrasonido tampoco mostró mayor cosa. La paciente se le hizo una resonancia y se vio una masa, un carcinoma multicéntrico, o sea que había afectado a varios cuadrantes, múltiples masas, y se le hizo la biopsia y mostró un carcinoma ductal invasivo, ER positive and HER2 positive. Entonces, como la resonancia es la única modalidad diagnóstica que mostró este tumor, así fue como se siguió. Mírenlo al principio de la terapia, a la mitad de la terapia y al final no hay ningún realce. Sin embargo, en la patología quirúrgica mostró un tumor de aproximadamente 6 centímetros, o sea, esto fue un caso de subestimación del tumor. También se ha visto que la precisión de la resonancia está ligada al tipo del tumor. Últimamente hay mucha literatura acerca de cómo los
cómo son hallazgos en la resonancia acerca del cáncer de mama de acuerdo a los marcadores tumorales, y vemos que los cánceres de tipo, que los cánceres que son hormonales positivos tienen masas de tipo irregular. Estas son masas que crecen lentamente y disminuyen de una manera difusa y fragmentada la terapia sistémica. Estos son tumores de tipo IR negativo y HER2 positivo, que tienden a ser tumores multifocales con extensión más allá del tumor. Y aquí tenemos el cáncer triple negativo, que son tumores con márgenes más definidos, tienen un componente necrótico y disminuyen concéntricamente. Se ha visto que la resonancia es mucho mejor en los tumores HER2 positivos y los tumores que son triple negativos. Es altamente sensitiva a medir el tumor residual. Hay mayor probabilidad de discrepancia del tamaño del tumor en la resonancia versus la patología quirúrgica en los tumores que son hormonalmente positivos. También hay mucha literatura que está saliendo ahora acerca de cómo responde a la terapia los tumores de acuerdo a la manera como se muestran en la resonancia. Entonces tenemos que los tumores en resonancia pueden ser diferentes. Aquí vemos una masa muy definida. Esta es una masa con un realce de tipo con múltiples nódulos. Esta es un realce de tipo no nodular como difuso, y este es un realce de tipo septal. Y vemos que cuando encontramos una masa más que todo más o menos definida, es cuando la resonancia se correlaciona mayor con la patología quirúrgica. Como lo explicó la doctora Sahin, hay muchas formas como el tumor responde después de la quimioterapia. Miramos aquí que hay una disminución concéntrica del tumor, aquí hay una disminución concéntrica con múltiples nódulos, aquí se fragmenta, y este es un realce tipo difuso que también se fragmenta en múltiples nódulos. Y vemos que definitivamente cuando hay una disminución concéntrica del tumor, la resonancia correlaciona mejor con la patología quirúrgica. Miren aquí el ejemplo otra vez, carcinoma triple negativo, una reducción concéntrica. Este es el que más nosotros podemos, donde la resonancia más se correlaciona con la patología quirúrgica, pero miren aquí donde hay una masa cuando después de la terapia hay una disminución concéntrica pero múltiples nódulos, es muy difícil correlacionar con la patología quirúrgica, lo mismo que en este caso en donde hay un realce de tipo difuso. En resumen, a pesar de que la resonancia es mucho más precisa que la mamografía del ultrasonido, la resonancia tiene sus problemas, o sea, puede subestimar o puede sobreestimar el tumor. Hay muchos factores que influyen, por ejemplo, nosotros es mucho mejor la resonancia con los tumores que disminuyen concéntricamente que con los tumores que se fragmentan. También podemos encontrar subestimación después del tratamiento con taxanes, y sobreestimación cuando damos doxorubicina o docetaxel. La precisión también está afectada de acuerdo al tipo molecular. La resonancia es mucho menos precisa en los tumores que son ER positivos, los tumores HER2 negativos, los tumores de bajo grado, o cuando hay un realce de tipo no nodular. Y definitivamente donde mejor se correlaciona la resonancia con la patología es cuando los tumores son triple negativos y cuando son HER2 positivos. De todas maneras, así en la resonancia no haya un realce con el medio de contraste, siempre se necesita la cirugía para documentar la respuesta en la patología. Técnicas emergentes en mama, la difusión, ventajas, no utiliza medio de contraste, detecta los movimientos del agua en el tejido, es una manera de hacer una medición cuantitativa. La difusión tiene lo que es el coeficiente aparente de difusión, es proporcional a la difusión de agua e inversamente proporcional a la celularidad del tumor, lo que indica es que los
tumores tienen un bajo nivel de coeficiente aparente de difusión y se ha visto que después de la terapia este coeficiente aumenta, pero hasta ahora no está estandarizado el valor y en este momento se está haciendo un estudio que es el ACRIN 6698 para definir si los cambios de la coeficiente aparente de difusión a correlación podemos como servir para detectarnos la respuesta a la terapia sistémica. Este es un ejemplo de lo que es la difusión. Miren aquí una proyección axial. Vemos aquí el tumor, esta es una secuencia con contraste, esta es la difusión donde el tumor es brillante y aquí tenemos el coeficiente aparente de difusión donde vemos que el tumor es oscuro. Esto es antes de la quimioterapia, esto es después de la quimioterapia. En esta secuencia donde podemos obtener una medida cuantitativa que nos dice si está o no está respondiendo a la quimioterapia. Espectroscopias también se está estudiando, no se necesita contraste, se ha visto que puede detectar cambios tempranos después de las primeras 24 horas de la iniciación de la terapia, pero ¿qué pasa con la espectroscopia? El análisis se necesita mucho tiempo y por lo tanto no se ha diseminado, o sea, no se ha estandarizado en todas las instituciones. Nosotros no utilizamos espectroscopia. Finalmente va a pasar lo que es al PET-CT. Tenemos que en el PET-CT, en la evaluación de la terapia sistémica, tiene una buena sensitividad con respecto a la resonancia, pero tiene una baja especificidad en cuanto a predecir la respuesta patológica completa. Los cambios en la captación de la fluorodioxiglucosa a menudo preceden los cambios morfológicos. Igual que la resonancia depende del tipo de cáncer y puede predecir mejor la respuesta en los tumores HER2 positivos y los tumores triple negativos. No están estandarizados los criterios de respuesta en PET-CT en cáncer de mama, no hay un consenso acerca de qué parámetro utilizar ni cuál es el umbral. El SUV debe ser lo suficientemente alto de tal manera que uno pueda medir la disminución cuando se hace PET-CT seriados. Cuando se ha visto que cuando la reducción del SUV es mayor después del primer ciclo, esto se correlaciona más con la respuesta patológica completa. Y si el tumor tiene un valor bajo de SUV en el PET, puede indicar que no va a responder muy bien a la terapia sistémica. Este es un ejemplo de PET-CT donde la paciente tenía un tumor y miren aquí, antes de la quimioterapia, después de la primera fase de la quimioterapia, había una disminución significativa de la captación de la fluorodioxiglucosa y ya hacia el final comenzó a progresar otra vez y aquí ven otra vez aumentó la captación y hay múltiples captación en los nódulos de las cadenas ganglionares. Falsos positivos a la necrosis grasa, la cirugía y la radioterapia. Este es un caso de un falso positivo en PET que uno puede encontrar. Este es un CAPTO, pero es un granuloma de silicona. Falsos negativos, el tumor es muy pequeño, carcinomas lobulares o mucinosos no captan la fluorodioxiglucosa. Hay otros parámetros que ahorita están en investigación, como es el volumen metabólico del tumor activo y la glicólisis de la lesión total, pero están en investigación. Otras modalidades emergentes, tenemos la mamografía por emisión de positrones, está lo que es la luz infrarroja difusa, donde se utiliza el ultrasonido, y está lo que es la imagen molecular de mama. Nosotros actualmente estamos haciendo la imagen molecular de mama, que utiliza una gamografía dedicada a la mama, utiliza Tenesius stamibi. Mírenlo antes y después de la quimioterapia, lo cual se correlacionó muy bien con la patología quirúrgica. Y en conclusión, las imágenes juegan un papel importante en la evaluación de la terapia sistémica.
La valoración de la respuesta a la terapia antes de la cirugía nos proporciona una guía para tratamiento adecuado. Es importante conocer los falsos positivos y negativos de cada modalidad diagnóstica cuando se evalúa la respuesta a la terapia. La resonancia es la que más se correlaciona con la patología. Los protocolos de imágenes para evaluación de la terapia deben ser de acuerdo a la clasificación histológica, tipo molecular y hallazgos del cáncer en la imagen inicial. El volumen y el diámetro y la difusión en resonancia son los parámetros que tienen mucho potencial para ser usados. Las tecnologías emergentes deben ser estandarizadas y su implementación debe estar basada en los estudios prospectivos. Muchas gracias.